Mi nombre es Pilar Jacqueline Labones Valdés. Viajé a Japón la primera vez en el año 2004 con la beca de la Fundación Japón, que es conocida como la Japan Foundation. Aquí tenemos tres fotografías. Estas tres fotografías representan parte de la exposición que voy a hacer el día de hoy. La primera parte es una fotografía sobre los estudiantes internacionales que se encuentran en estos momentos en Japón. La segunda, ustedes ven la fotografía de unos niños limpiando la escuela. Bueno, es parte del sistema educativo japonés, el cual a mí me impresiona mucho y es una característica que yo pienso que se puede aplicar en países en desarrollo como es el Perú. Tenemos en la tercera fotografía las presentaciones académicas que los estudiantes de las becas Monbunga Gakusho realizan en el Japón. Bueno, un poco voy a contarles mi historia sobre mi viaje a Japón. La primera vez que viajé fue con la Fundación Japón. Visité muchas escuelas en las ciudades de Kioto, Tokio, participé en muchas conferencias, lo cual me abrió las puertas para poder estudiar más a fondo el sistema educativo japonés. Participamos muchos profesores de diferentes países del mundo. Del Perú participó una profesora de Trujillo y yo representando a la ciudad de Lima. Participamos en una convivencia por 2 días con una familia japonesa, lo cual fue muy impresionante, gratificante para mí. Atendimos muchas conferencias. Esta beca me permitió conocer la peculiaridad de Japón como un país tan original, con muchas características muy diferentes, no solo a los países latinoamericanos, sino también a los países del mundo. Lo que más me impresionó de Japón fue la forma tan amable y el carácter tan pasivo en una sociedad tan desarrollada. Un aspecto muy importante fue cómo los niños, a través de la independencia creada desde la casa, unida con la comunidad y la escuela, participaban activamente, ¿no? Dentro de la sociedad japonesa. Las becas Monbunga Gakusho ofrecen diferentes tipos de modalidades, entre maestría, doctorado, estudios para japonés. A la beca que yo participé fue a la beca del entrenamiento para maestros. Estuve trabajando en el Perú como maestra por aproximadamente 10 años. Después de trabajar como maestra en el área de historia y ciencias sociales y en el área del idioma inglés, me encontré con los requisitos que pedían para los maestros. Yo soy egresada de una escuela pública, tal vez ustedes lo conocen, el Teresa González de Fania. Soy egresada de una universidad estatal. Soy una estudiante que creo que me identifico con la mayoría de los 30 millones peruanos que vivimos aquí. Entonces no he participado o no he estudiado en instituciones privadas, pero a través de del sistema público pude acceder a estas becas y gracias a la embajada por la promoción de las becas y al gobierno japonés que tuve la oportunidad de participar y logré obtener la beca del entrenamiento para maestros en la Universidad de Kioto y la Universidad de Kioto de Educación en el año 2005. Esta es una fotografía visitando a una escuela primaria cuando realizaba mi trabajo de campo en la Universidad de Kioto de Educación. Posteriormente, después de terminar el curso de entrenamiento para maestros, que es aproximadamente 1 año y medio, estuve participando en el curso de japonés en la Universidad de Kioto y posteriormente el curso de investigación. ¿Qué es lo que se necesita para ir a Japón? Primero, el idioma inglés, que es la evaluación primordial para poder comunicarnos. Pero nosotros no tenemos la dificultad como viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, donde el inglés es el idioma nativo. El idioma inglés que nos solicitan es un nivel intermedio avanzado, con el cual podemos comunicarnos en Japón, pero necesitamos siempre un básico del japonés para la vida diaria. En el curso de investigación posterior al entrenamiento de maestros, yo decidí continuar mis estudios en la Universidad de Nagoya, hice un curso de investigación. ¿Qué es lo que se necesita para realizar un curso de investigación en una universidad pública en Japón? Primero, contactarte con un profesor. El profesor es el encargado de asesorarte posteriormente de acuerdo a la investigación que tú quieres seguir. Te piden un tema de investigación,
La entrevista es en el idioma inglés y al ser estudiante de investigación tienes la oportunidad de estudiar en japonés y también de asistir a algunas clases de posgrado. Las características que presenta un curso de investigación que cualquiera de ustedes pueden acceder a través de las becas, pero hay estudiantes que también lo hacen con inversión privada. Este curso te permite ingresar a la maestría o al doctorado. Son cursos desde 6 meses hasta 1 año y eso lo pueden encontrar en las páginas de las universidades japonesas, públicas o privadas. Posteriormente uno escoge si vas a participar durante 6 meses o 1 año. ¿Cuál es la diferencia? Durante 6 meses de investigación uno puede estudiar en japonés, pero si siente que la dificultad todavía continúa, podemos extenderlo hasta 1 año. Posterior a terminar el curso de investigación, ingresé a un curso de maestría en una universidad privada. ¿Qué es lo que te piden? La documentación de qué cursos has realizado en tu país, porque el curso de maestría lo puedes hacer directamente sin ingresar al curso de investigación. En mi caso, como yo era maestra, no tuve la oportunidad de estudiar el japonés, ¿no? No tenía el conocimiento del japonés y en el curso de investigación estudié el japonés y a la vez realizaba la investigación. También necesitamos un docente consejero o tutor. Necesitamos, en este caso para las universidades privadas, sí necesitamos el idioma japonés. La mayoría de ellas dictan los cursos en japonés, a diferencia de las públicas. Y las entrevistas para postular al curso de maestría, en mi caso, fue en japonés. Presenté un plan de investigación. Después de terminar la maestría, pude ingresar al programa de doctorado en desarrollo internacional en la Universidad Pública de Nagoya, que la mayoría de ustedes de repente conocen. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar a esta universidad puede ser por 2 caminos? Las becas de Monbu Kagakusho que ofrece el gobierno japonés, y por el otro lado puede ser en forma de inversión privada. Pero normalmente las universidades públicas, cuando tú ingresas, ofrecen diferentes tipos de becas, internamente o externamente, becas de las ciudades que te van a ayudar a poder solventar tus estudios. En mi caso, los requisitos para el posgrado, para realizar el doctorado, fueron presentar un plan de investigación. Normalmente el plan de investigación es la continuación de lo que uno hace en el plan de maestría. Necesitamos contactar con un profesor tutor, docente y por supuesto el idioma inglés, porque en este caso la universidad ofrecía el programa de doctorado en inglés. Pasamos por una evaluación oral y la presentación del currículum. ¿Cuáles son las características de hacer un doctorado en una universidad pública como es Nagoya? Bueno, el curso se presenta en inglés, lo cual es de bastante ayuda cuando uno no maneja el idioma japonés. Tenemos la mayoría de estudiantes que van a trabajar con nosotros en el laboratorio son estudiantes extranjeros de diferentes países del mundo. Entonces, no solamente es estudiar un posgrado, sino también conocer la cultura de muchos países, conocer la cultura japonesa a través de los maestros o de los compañeros, porque no solo son estudiantes extranjeros, sino también los estudiantes japoneses que manejan el idioma inglés. Las clases de japonés son del idioma japonés, para poder aprender y pasar los exámenes, el examen internacional de japonés. Normalmente en el curso de doctorado tenemos 3 profesores principales que van a asesorar la tesis durante los 3 años o más años de estudios que uno realiza. He realizado trabajos de campo en el extranjero a través de los estudios que he realizado en Japón. El primer país extranjero que yo visité fue Japón, pero jamás pensé que Japón me abriría las puertas para poder visitar otros países y atender a conferencias para poder mejorar la investigación que yo realizaba en la universidad. He podido visitar, gracias a la beca que me abrió las puertas, las becas de Monbu Kagakusho, he podido visitar España, atender a conferencias en Estados Unidos, he viajado también a Italia y a otros países que me ha permitido enriquecer lo que yo he estado aprendiendo durante la investigación. Las becas de Monbu Kagakusho, con esto les quiero decir que no solo te abren las puertas para estudiar en Japón, para conocer diferentes culturas, sino te abren las puertas para poder mejorar tu investigación, no solo en Japón, sino también hacer el trabajo de campo fuera de Japón. Luego,
Los laboratorios. Nosotros en Japón se cuenta con un laboratorio para realizar una maestría, un doctorado. Y yo les aconsejaría a los estudiantes que quieren viajar que participen en el laboratorio grupal porque pueden intercambiar ideas. Los costos de la beca, cuando ustedes no viajan con el programa del gobierno japonés, tienen que realizar pagos de postulación, de matrícula por semestre, aparte de los gastos de vivienda. ¿Qué es lo que nos ofrecen las becas de Monbuka Gakusho? Nosotros no tenemos que pagar postulación, matrícula, semestres, tampoco tenemos que pagar vivienda y el gobierno japonés nos proporciona un estipendio mensual que nos permite vivir y atender a diferentes conferencias dentro y fuera de Japón. Es una beca integral que creo la mayoría de las becas ofrece el 100% de los costos para un estudiante. En un primer momento nosotros vamos a vivir en una residencia de la universidad, donde el costo es diferente a la residencia fuera de la universidad. Aproximadamente, por ejemplo, los gastos que realizan los estudiantes. Anteriormente ya hice una presentación acerca de las becas Monbuka Gakusho y esto es para resolver las preguntas de muchos de los estudiantes que me hacían. ¿Y me alcanza la beca? ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuántos son los costos en Japón? Bueno, en la beca, el estipendio es un promedio de 150.000 yenes y si ustedes observan acá los gastos que van a realizar entre teléfono, electricidad, comida, internet, el transporte, los pagos, es un aproximado de 70.000, 80.000. La beca, el resto de la beca te ayuda a atender a conferencias, te ayuda a hacer más investigación. O sea, la beca normalmente no presenta un problema económico para el estudiante, todo lo contrario, es una gran ayuda. Cuando nosotros participamos en la residencia por 6 meses o un año, después tenemos que vivir afuera, pero la diferencia no es mucho. La diferencia es un promedio de 100 a 150 dólares de diferencia cuando ya uno se muda de la residencia universitaria. Bueno, algunas fotografías de la universidad. La primera fotografía es el comedor. Bueno, también recibimos un descuento como estudiantes. La comida, como saben, Japón tiene la comida más saludable del mundo y tal vez no tenga el sabor peruano, pero es muy saludable, ¿no? Después tenemos la biblioteca. Esto de acá que ustedes ven se llama obento, lo que vemos al otro extremo. El obento es la comida balanceada que hay en Japón. Incluso si ustedes compran el obento, la comida afuera es balanceada. La comida dentro de la universidad es balanceada. Los japoneses cuidan mucho desde las escuelas primarias cómo controlar las calorías. Más adelante les voy a explicar cómo es el sistema de las escuelas primarias y acerca de los códigos japoneses. El siguiente tema es acerca de cuáles son las características principales o las limitaciones que los estudiantes viven allá en Japón. Hay muchos estudios de los estudiantes que van a Estados Unidos o Europa. Y la principal dificultad normalmente es el idioma inglés. ¿Por qué? Porque si vamos a Estados Unidos o Inglaterra, el idioma es nativo, es rápido, no es lo que a diferencia de lo que nosotros estudiamos acá inglés 3, 4, 5 años, hablar como un nativo es muy difícil a veces, ¿no? Pero créanme, ir a Japón fue muy interesante para mí, porque los japoneses manejan una gramática casi perfecta, pero la velocidad es comprensible, entonces no es difícil poder hacer una carrera en inglés en el Japón. En el 2008, el gobierno japonés patrocinó el plan de 300.000 estudiantes extranjeros, el cual está creando una meta para el año 2020. De ahí parte mi interés de realizar una investigación acerca de los estudiantes que viajan, porque tengo la fe de que muchos jóvenes peruanos puedan participar en las becas que el gobierno ofrece. Quiero dar las gracias para esta investigación, el apoyo de la Embajada de Japón en el Perú, gracias al señor Hisano Masaki, el agregado cultural de Japón, por su apoyo y colaboración en la presente investigación. En Japón normalmente
existe un gran número de estudiantes extranjeros. 276.000 fueron aproximadamente el año pasado, entre becarios y no becarios. El gobierno de Japón, de estos 276.000, 9.166 son las becas del gobierno japonés. Si ustedes observan aquí la estadística, ¿cuál es el país que tiene más estudiantes extranjeros en Japón? China, ¿verdad? China. El segundo país, Vietnam, ¿no? Y no es un país que normalmente nosotros lo utilizamos como tema de investigación. ¿Pero por qué? Porque tienen cercanía. Una de las características es la cercanía al Japón. Y los estudiantes internacionales que viajan, ustedes ven en el gráfico de color negro, es la cantidad. Pero si ustedes ven unos pequeños gráficos color plomo, parecen unas líneas pequeñas, si ustedes la pueden observar. Estas líneas pequeñas es el porcentaje de los becarios de Monbu Kagakusho. O sea, es mínimo. ¿Dónde está el Perú? En otros, ¿verdad? Sí, entonces necesitamos prepararnos un poquito más y postular, y si no podemos igualar a China, a Vietnam, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudiantes, cuando nosotros viajamos a otros países y conocemos la cultura y la educación en el lugar de los hechos, podemos crear proyectos de apoyo a nuestros países, que es uno de los sueños que yo tengo como maestra, ¿no? Entonces me gustaría que ese otros dijera Perú en algún momento, ¿no? Entonces es la estadística lo que nos muestra. ¿Qué significa estudiar en Japón? En Japón no solamente están los estudiantes becados peruanos por el gobierno, sino la mayor cantidad de peruanos que viven en Japón, que son aproximadamente 55.000 peruanos. ¿Quiénes son? Los descendientes de japoneses que vinieron hace muchos años aquí. Entonces, Japón en el año 1990 abrió las puertas o revisó las leyes para que la tercera generación de descendientes japoneses y ahora la cuarta puedan ingresar. Y de esta forma tenemos muchos compatriotas allá. Pero estudiantes becarios que estamos interesados en crear proyectos, en investigar, somos muy pocos, y me gustaría que esas cifras igualaran a los nikkes, a la cantidad de nikkes que viven allá, que forman parte de la fuerza laboral en Japón. El segundo grupo, como les digo, son los estudiantes peruanos. Mi tesis de investigación en el doctorado está relacionado a los peruanos Nikkei que viven allá, pero en esta oportunidad estoy hablando acerca del otro grupo de peruanos que viven en Japón, que son los estudiantes becados con las becas del gobierno japonés. ¿Qué significa estudiar en Japón con una financiación privada y con las becas? ¿Cuál es la diferencia? Con una financiación privada, como les expliqué anteriormente, necesitamos pagar nosotros los costos desde la universidad, la manutención, el ticket, el pasaje aéreo, y obtener la visa por nuestra cuenta. Pero a través de la embajada, estas becas nos ofrecen una beca integral que nos permite no solo el pago de la universidad, el pasaje de ida y vuelta aéreo, el pago del estipendio mensual que nos permite vivir allá. Y hay una gran diferencia entre ser un estudiante becario o irte por turismo a Japón. Ustedes saben que Japón es una sociedad de mucho respeto y de mucha tradición, y especialmente valora mucho los estudios, o valora mucho el grupo académico, ¿no? que viaja a Japón. Para realizar esta investigación acerca de los estudiantes que viven en Japón, como les mencioné anteriormente, la embajada me ha apoyado para las encuestas en formato Google que yo he realizado, una encuesta semiestructurada, abierta y cerrada, pero aparte de eso también he realizado entrevistas a los estudiantes y estoy conviviendo con ellos aproximadamente 13 años en Japón. La observación que ustedes observan ahí dentro de la investigación que he realizado es a las escuelas primarias.
decidí ingresar a una escuela primaria pública y trabajar 2 años para poder investigar el sistema de trabajo de los niños y cómo ellos van formando las características del futuro ciudadano en Japón. Posterior a eso me dediqué a observar 6 meses las escuelas y es por eso que tengo un conocimiento más o menos integral de cómo funcionan las escuelas en el Japón. Y quedé muy impresionada de las características que más adelante voy a explicar. Los participantes fueron 20 becarios que viajaron o que ya regresaron. Los jóvenes que viajan oscilan entre los 19 y 33 años. ¿Por qué? Porque la mayoría solo puede postular hasta los 34, la beca es hasta los 35, pero la postulación es un año antes. Es por eso que veo muchos jóvenes aquí que están en las universidades de pregrado, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes están en universidades de pregrado o ya por finalizar? Muy bien. ¿Y estudiantes de escuelas secundarias? Muy bien, gracias. Entonces, para ellos, por ejemplo, estas presentaciones de los becarios es muy importante porque pueden hacer un plan de vida al estilo japonés que es a largo plazo, ¿no? Formar las expectativas a futuro, los padres de familia que han atendido. Las especialidades a las cuales yo he realizado la entrevista son los estudiantes que participaron en humanidades, ingeniería, medicina. La mayoría de los estudiantes son solteros, pero también hay casados. Hay estudiantes que viajan con la esposa y la beca les da el permiso para poder llevar a su familia y a los hijos, ¿no? Si es que están casados. Pero no, algunos dicen ya me caso ahora, no es así. El tipo de beca que ofrece es un posgrado, becas de facultad, becas de entrenamiento para maestros y también para el aprendizaje del idioma japonés. Otra característica de los participantes es que más del 61% de los que viajan ya están trabajando y estudiando. Y esto es muy importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque un estudiante que trabaja y estudia es un estudiante que ya adquiere ciertas responsabilidades y más independencia de la familia que le permite, al estar en un país tan diferente al nuestro, sobrellevar las limitaciones que podamos encontrar en vivir en un país extranjero. El 19% se dedicaba a trabajar. El 25% de todos los que yo he entrevistado ya habían viajado a Japón anteriormente, algunos porque son descendientes, otros porque asistieron a cursos de intercambio. Hay cursos de intercambio no solo, aparte de la beca de Mobuka Gakusho, entonces depende de cada estudiante de buscar por ustedes mismos las oportunidades que les pueda dar. Tenemos el 71.4% no había dado el JLPT, que es el examen de suficiencia del idioma japonés. El idioma japonés está dividido en 5 tipos, ¿no? El más alto es el N1, luego le sigue el N2. Con el N2 se puede trabajar en Japón. El N1 es para tener como un japonés nativo, pero para hacer una vida diaria el N3 es suficiente, ¿no? El N3 y el N4 también. El N5 es lo más básico que ustedes están aprendiendo. Para atender una clase en japonés se necesita el N2, el Myuryoku-shiken. El 76% había dado un examen internacional como el TOEFL y el ELT. El 23% no había dado ningún examen internacional. ¿Por qué? Porque la embajada entiende la característica de los estudiantes, que no muchos tienen la oportunidad. Entonces, si los estudiantes tienen la base de un inglés intermedio, pueden ya participar para las becas. Los instrumentos que utilicé, como les expliqué, fueron entrevistas, encuestas, sobre observación de 2 años en una escuela y la convivencia que yo normalmente realizo allá con los estudiantes que van por intercambio, como amistad. He utilizado la teoría fundamentada, que no necesitas tener una hipótesis para poder entender qué está pasando con el objeto que estás estudiando. Bueno, tal vez los que investigan me pueden entender esta parte de la investigación. He analizado las acciones generadas por los datos, que son los estudiantes, para tratar de comprender por qué vienen a Japón, qué es lo que les gusta, qué los motiva, qué perspectivas tienen para el futuro, para ayudar a su país o para formar un puente de integración entre Perú y Japón.
he descrito las situaciones que yo misma he observado entre los estudiantes a través de la convivencia. He codificado qué es lo más importante para ellos, qué es lo más relevante y qué es lo que limita que ellos se mantengan de repente en Japón, ¿no? Y deciden de repente hacer luego otro posgrado en otro lugar. Al final he podido concluir de que existen dos factores importantes cuando uno viaja como estudiante extranjero, que es presentar una satisfacción académica y una satisfacción en la vida diaria. Si nosotros presentamos estos dos aspectos, nosotros podemos llevar estudios de posgrado en yo creo que en cualquier país del mundo. Entonces he tratado de encontrar el resultado es que lo más predominante no es buscar la asimilación, ¿no? Cuando vamos al extranjero estamos, ¿y cómo será? ¿Y cómo? Ustedes no van a ir a vivir, ¿no? Los que van como estudiantes internacionales van por un periodo de tiempo limitado. Entonces la asimilación a la cultura tal vez no es importante, pero el modelo muestra cómo los becarios a través de sus vivencias realizan el proceso de comprensión de los códigos japoneses necesarios. No necesitamos estar inmersos en la cultura o pensar como un japonés, pero conocer lo necesario. ¿Por qué? Porque las universidades japonesas se manejan con la estructura no americana, no latina, tienen una estructura especial de jerarquías, trabajan en base a jerarquías, desde muy pequeños, en la casa, en la escuela, en la universidad. Y por eso es importante conocer estos códigos de los japoneses. ¿Para qué? Para que lo apliquen los estudiantes y los que viajan a Japón, tanto en la vida académica como en la vida social y la vida diaria. En conclusión, la asimilación no es importante. Ayer tuve una conversación con los estudiantes que van a viajar pronto. ¿Quiénes son los que van a viajar a Japón? Son los que han obtenido la beca recientemente y me preguntaban, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo es el frío? No necesitas asimilar al 100%, es suficiente, les digo, con que ustedes sepan las características primordiales que necesitan manejar dentro de la universidad. He entrevistado también a algunos estudiantes japoneses y he entrevistado a un estudiante muy particular que me dijo que había estudiado en Estados Unidos antes de venir becado como estudiante internacional en Japón. Y él prefiere quedarse a estudiar en Japón. Yo le digo, ¿por qué? Tenemos más estudiantes peruanos en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos ya te entregan un molde para trabajar donde tú tienes que acomodarte a ese sistema. Pero en Japón hay una libertad para investigar, pero respetando ciertas normas. Es como posteriormente voy a explicar, te dan la receta para cómo seguir, de una experiencia a través de la práctica, que ellos ya han ido perfeccionando paso a paso. Es como el currículum de las escuelas. Nosotros tenemos el problema de que el currículo se cambia de gobierno, nueva currícula y todo empieza de cero. No hay una currícula perfecta, tampoco la japonesa, pero ¿qué pasa? Ellos no lo desechan, ellos lo perfeccionan, utilizan el sistema de mejoramiento, ¿no? Y eso es lo que me explicó el estudiante. Bueno, dentro de la satisfacción académica he copiado algunas partes de la conversación de la entrevista, ¿no? De acuerdo a las entrevistas, ¿qué significa para ti satisfacción académica como estudiante? Bueno, es la forma en que avanzo, me siento bien, si continúo con una especialidad académica que me gusta y si puedo contribuir con los pacientes, en este caso era un estudiante de medicina. La idea de satisfacción es hacer algo mejor, ¿no? Antes de viajar tenemos que pensar qué es lo que nos satisface como estudiantes, qué es lo que nos satisface en la vida diaria. Es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros viajamos, no somos nosotros unos robots que viajamos y solo vamos a obtener un título. Tenemos una conexión con los amigos de nuestro país, con la familia. ¿Cómo manejamos todo eso? ¿Qué entendemos por satisfacción? Estar bien en todos los aspectos. ¿Qué es lo que entienden y qué es lo que se aprende en Japón para poder adquirir esa personalidad tan integral de un ciudadano correcto, que respeta normas,
La segunda opinión es: la satisfacción académica es cuando puedo alcanzar el aprendizaje y el desarrollo académico de mis metas. Por ejemplo, Japón ofrece recursos, equipos, porque todo lo relacionado con la ingeniería requiere recursos. Esto es la experiencia de un estudiante de ingeniería. En Perú me dice: tengo muchos proyectos, quiero hacer muchas cosas, pero no tengo los recursos. Pero Japón te ofrece los recursos para poder realizar esos proyectos. También parte de la satisfacción académica es la motivación por la cultura de acogida. Es una de las características que la mayoría de los entrevistados sacaron a la luz. Dice: el idioma japonés es parte del éxito japonés. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para aprender el idioma japonés se tiene que trabajar los dos hemisferios del cerebro, ¿verdad? Pero para aprender de repente el español y el inglés no necesitamos trabajar ambos. Entonces, un estudiante hace una reflexión y me dice: el idioma es parte del éxito japonés, ¿no? Ustedes saben que en el idioma japonés trabajamos 3 alfabetos, no es un solo alfabeto. Entonces, no es fácil estudiar, ¿no? Entonces, para mí es sorprendente ver a jóvenes, muy jóvenes, de entre 20 y 30 años, que pueden hablar, escribir, leer el japonés. Es muy gratificante saber eso, ¿no? Tenía mucha motivación para venir a Japón. Vine más por la materia académica que por la cultura, ¿no? ¿Por qué vinieron? ¿Por la cultura o por el conocimiento? Piensan en futuros objetivos académicos. Quiero gestionar un laboratorio de investigación, obtener presupuestos para hacer un proyecto para ayudar a mi país. En estos comentarios ustedes pueden ver que los chicos no van por un título académico, ellos van más allá. Entonces, los chicos que viajan allá, los jóvenes peruanos que viajan allá, ¿por qué viajan? ¿Porque hablan muy bien el inglés? ¿Porque hablan 6 idiomas? ¿O porque tienen 10 títulos universitarios? No. Hay otra característica más importante, que es la motivación que los empuja a poder conectar o ser puentes entre Perú y Japón y poder hacer ayuda mutua. Temas de cooperación, investigación. Están pensando en parte como la sociedad japonesa. La sociedad japonesa no es individualista, es colectiva. Todo se trabaja en grupo para pensar en el bien del país, ¿no? Muchas personas están casadas con japoneses y japonesas, ¿no? Y cuando yo les hago la consulta me dicen, tú eres lo más importante. No, para mi esposo lo más importante es su compañía, segundo yo, ¿no? Y con esa idea les digo que Japón trabaja en forma colectiva, no para mejorar como mujer o como varón o como familia, es para mejorar la sociedad en su conjunto. Luego tenemos la satisfacción académica, ¿no? ¿Qué es lo que se siente dentro de la satisfacción académica como estudiantes extranjeros en Japón? Aprender nuevas reglas y habilidades académicas. Este es un tema muy importante. Mira, aquí te adaptas al estilo de trabajo porque es un ambiente amigable para trabajar con éxito. Hay cooperación de trabajo en el laboratorio. Nosotros tenemos una idea de que los japoneses trabajan mucho, ¿no? Que se duermen en los trenes y de que no hablan y de que no hacen amigos, ¿no? Que solo se dedican a trabajar. Eso no es verdad. No, los japoneses son muy alegres, muy amigables, muy amables. Si asistes a las clases y cumples con las reglas académicas, es esencial para aprobar el curso académico en Japón. ¿Qué significa esto? La evaluación no es numérica, ¿no? En Japón, no, ustedes ayer cuando estuve reunida con los futuros becarios que van a viajar, me dicen: ¿y la nota? ¿Y cómo es la nota? ¿Y los exámenes? No, no tenemos esa presión. En Japón lo importante es que tú seas disciplinado, cumplas las reglas sociales, que tú cumplas con la estructura que se te presenta en el curso que estás realizando. Socialmente es igual, existen reglas, las cumples cabalmente y puedes vivir sin ninguna presión, puedes estudiar sin ninguna presión. Es ser solamente disciplinado. Hay trabajadores en Japón internacionales que, a pesar que no han obtenido de repente muchos títulos, obtienen trabajos muy importantes en la sociedad japonesa. ¿Por qué? Porque tienen más disciplina que títulos. Muchos padres de familia dicen: yo quiero que mi hijo sea profesional, pero yo nunca escucho lo que escucho en Japón. Yo quiero que mi hijo sea un hombre íntegro, ¿no?
que sea respetado, que respete las reglas. Y eso es muy impresionante y rescatable y algo que me gustaría transmitir. Y para eso no se necesita un presupuesto alto en educación. Japón no invierte. Si ustedes comparan el presupuesto entre Finlandia, que es uno de los países que tiene buen puntaje en la evaluación PISA, o países europeos o no, Estados Unidos, tiene un alto presupuesto, pero si ustedes revisan el presupuesto de Japón se van a sorprender. ¿Y por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Eso es lo que voy a explicar ahora, ¿no? Bueno, otra característica o otras entrevistas que hicieron los estudiantes es, por ejemplo, uno me dice, en los Estados Unidos esperan que ya sepas cómo hacer el trabajo académico, ¿no? Piensan que ya tienes que saber, tienes que tener un conocimiento, y es donde ustedes se sienten la presión de que tal vez yo no me sienta al nivel. En Japón no necesitas sentirte al nivel, en Japón necesitas aprender los códigos o las características esenciales para ser disciplinado y cumplir con las reglas. En los Estados Unidos me dan la receta, pero no me enseñan como sí lo hacen en Japón. En Japón aprendes con la práctica. ¿Qué quiere decir esto? En Japón no te van a decir cómo preparar un pastel. Te van a decir, aquí están los materiales, inténtalo. Después de varios intentos, cuando tú ya no lo puedas hacer, cuando lo has intentado al 100%, tal vez puedas preguntar. Ellos no se van por el camino fácil, buscan el camino más complicado, porque eso es lo que te va a enseñar y te va a dar un aprendizaje de vida. Las primeras posiciones en Perú es una forma de segregación que no existe en Japón, dice un estudiante. En las escuelas hay un primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, y si es posible hasta el 10º puesto. En Japón no existen los primeros puestos, los segundos puestos. En Japón, en la primaria no existe el sistema de repitencia. ¿Por qué? Porque no hay niño negativo, no hay un niño que no tenga la capacidad de aprender. Todos tenemos la capacidad de aprender, pero en diferentes niveles. Se respeta la individualidad, pero se avanza en grupo. Entonces, no hay el sentirte, porque hay muchos chicos que se sienten diferentes si uno está en el primer puesto, o algunos están luchando solo por obtener ese cartoncito que dice primer puesto, segundo puesto, y que la mamá diga, mi hijo es un profesional, pero no estamos buscando la educación integral, que es lo más importante para tener ciudadanos globales, modernos, respetuosos de las reglas de todo el mundo, ¿no? Otra característica, dice, el senpai está detrás del kohai para encontrar lo que estás haciendo y enseñarte. ¿Qué significa senpai y kohai? Es un sistema de jerarquías que existe en Japón. El senpai no es la persona mayor por edad, es la persona que tiene más experiencia que tú. Tu senpai puede ser una persona de 25 años y tú tienes 30 y tú eres el kohai, pero él tiene la experiencia más avanzada que tú, por lo tanto merece respeto. Entonces, como hay una escala de jerarquías, incluso en la familia, en la sociedad, en las escuelas, no hay una discusión, no se entra en un conflicto, porque el kohai va a respetar lo que dice el senpai, pero a veces esto tiene algunas limitaciones para una cultura tan diferente como la nuestra, y eso es muy difícil a veces de asimilar. Muchas veces yo converso con los estudiantes que viajan por primera vez, no, pero un ejemplo claro lo daría, por ejemplo, ¿qué colores? Yo digo, ¿no? Este saco que esta chaqueta que tengo es de color blanco, ¿verdad o mentira? Esta chaqueta es de color blanco, ¿verdad o mentira? ¿Mentira? ¿Verdad? Es que ellos ya escucharon mi charla ayer. ¿Verdad o mentira? Para ustedes es mentira, porque ¿qué color es? Pero si yo soy tu senpai y te digo que es blanco, no sabes obedecer. Es una característica que estoy generalizando, pero no necesariamente es tan extremadamente pegada al pie de la letra, sino que la jerarquía significa respeto, no solo respeto, ¿no? Significa más allá, que voy a explicar más adelante. Otras explicaciones de los estudiantes, por ejemplo, en la vida diaria, ¿no? ¿Qué es lo que te hace sentir satisfecho en la vida diaria? De vivir plenamente en el entorno social en general, la familia, el mundo académico. Para algunos todo eso es la satisfacción.
La red multicultural y familiar, aprender la cultura de diferentes países. La dificultad inicial fue que no conocía el país, había leído sobre Japón en libros, pero no lo he vivido. Eso es muy importante. Una cosa es lo que ustedes leen en los libros, los que escuchan en el internet o en la televisión, y otra muy diferente, convivir con los japoneses, convivir dentro de la sociedad. Y no solamente convivir una semana o un mes. Mucha gente dice, yo fui un mes, ya conozco Japón. No, no puedes conocer el sistema ni las características, sino atraviesas diferentes etapas, como son la escuela, la universidad o trabajar en Japón, y pasar un tiempo mínimo de 2, 3, 5 años para poder entender. Y a pesar de eso, yo vivo 13 años, pero hay muchas cosas que todavía no las comprendo, ¿no? Uso de ayudantes universitarios e instalaciones. El idioma era difícil, solo conocía lo básico. Hiragana, katakana son dos formas de escritura, pero las más simples. Lo más difícil son los kanjis, que nosotros vemos esas letras difíciles, ¿no?, que nos mostró uno de los ponentes en la primera exposición. Solo conocía lo básico, en los procedimientos fue difícil, pero el tutor a cargo de mí por la universidad y el profesor me apoyaron. Siempre vas a encontrar ese apoyo. O sea, ¿por qué? Porque se trabaja en grupo, no están buscando... Yo he oído mucho de los estudiantes durante mi experiencia como docente, no, yo lo voy a hacer mejor, el mío va a ser más bonito, porque yo me voy a llevar el primer puesto. Entonces, ese tipo de competencia no hay. La competencia es, vamos a hacerlo todos juntos, para que el resultado sea positivo, no para mí, no para mi salón, no para mi escuela, es para mi país. Ese es el pensamiento de la sociedad en general, ¿no? En el hospital había personas que me guiaban a buscar un departamento, a comprar un teléfono y otras ayudas. Hay camaradería, que me incluyen en sus fiestas también. No sientes la cultura del shock porque te ayudan, tratan de hacer que tu transición sea menos traumática. Y eso es verdad, y eso no lo encontramos en otros países, donde también muchos estudiantes peruanos viajan. Entonces, hay muchos estereotipos, entre comillas, sobre Japón, que no son ciertas, porque yo les estoy hablando de la misma experiencia de los estudiantes, de la misma vida que yo llevo allá en Japón como latinoamericana, que es bastante difícil, porque nuestras costumbres, la idiosincrasia, a veces nos ponen límites para poder entender una sociedad tan desarrollada como Japón. Especialmente las personas que en algún momento hemos ocupado ciertos puestos o cargos, ir allá y que uno menor que yo, porque un estudiante me decía, ¿por qué me va a ordenar a mí? Pero no se trata de eso, se trata de respetar el código y la jerarquía para poder mantenerte y sobrevivir en un mundo tan diferente como es Japón, y tan importante, ¿no? Luego, comprender los códigos sociales en el país de origen es muy importante, como el respeto, la disciplina, la responsabilidad, la humildad, antes que la inteligencia, ¿no? Muchos podemos ser inteligentes y muchos pueden tener 2, 3 títulos. Eso no es importante. Lo importante es qué tipo de ciudadano íntegro somos nosotros. He mejorado mi aspecto personal en mi vida en Japón con los colegas japoneses, después de cuestionar su excesiva cortesía, mentalidad colectiva que me hizo dudar. En un primer momento vamos a sentir esas características como un aspecto que a veces nos va a limitar, pero si ustedes utilizan el método japonés, que es todo a largo plazo, nada a corto plazo, van a lograr entender no solamente el sistema de Japón, sino de otras sociedades en el mundo. Los cambios sociales fueron posteriores a mi llegada. Si no sabes nada de japonés, te podrías aislar, pero no es así, porque el japonés utiliza la cultura del tatemae. El tatemae es la parte externa que te va a mostrar, y esa parte externa es la parte educada, amable, cariñosa, y tú te vas a sentir bien. El trabajo en colaboración. Cuando era un estudiante de investigación me gustaba hacer preguntas, y al principio hacía lo mismo en Japón, pero en Japón primero tienes que hacer todo lo posible por encontrar la respuesta por ti misma. No preguntes todo. Si tú preguntas todo, es porque estás demostrando que no puedes intentar hacerlo. Intenta hacerlo y lo vas a lograr. Nosotros en las escuelas primarias a los niños los hacemos muy dependientes, muchas veces sin darnos cuenta, inconscientemente, ¿no? No pueden levantar esa maleta a un niño de 7 años, claro que puede, ¿no? Eso vamos a ver ahora en unos videos que he traído sobre cómo mejorar nuestra capacidad de independencia desde muy niños. En el Perú la medicina se basa en evidencia y no en jerarquías, no en experiencia, pero aquí
Lo que prima es la jerarquía. Es a veces correcta, pero no siempre. Es la opinión, por ejemplo, de un estudiante de medicina. Me dice, la jerarquía es importante, pero en algunas situaciones no. Entonces, también he puesto el pensamiento crítico, ¿no? de la jerarquía en algunas especialidades que no funcionan, posiblemente. Ser independiente antes de viajar al país anfitrión es muy importante. Los chicos que tienen una persona que les ayuda en casa, que no hacen las cosas, no pueden sobrevivir en un país extranjero, es muy difícil. Allá los estudiantes extranjeros que saben 3, 4 idiomas, que tienen una especialidad, 2 especialidades, tienen que cocinar, tienen que lavar, tienen que limpiar. En Japón no existe el housekeeper, no existe el empleado, así tengas dinero no hay. ¿Por qué? Porque si tú ganas $2.000, tu empleada doméstica tiene que ganar $2.000. ¿Puedes tener? No, ¿verdad? Es una sociedad, yo creo que nuestro país es democrático, pero creo que allá yo veo más democracia en algunos aspectos, ¿no? Por lo general, dice, no cocino, no limpio en el Perú, pero en Japón tengo que cocinar, limpiar, reciclar, comprar y hacer de todo. Y el reciclado, la basura no es que pones todo en el tacho, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar un poco cómo se forman estos códigos sociales en Japón. Como el tiempo es un poco corto, les voy a presentar a modo general las características de una escuela que yo he investigado y le he llamado la escuela K. En esta escuela nuestras metas en la educación escolar es formar un ciudadano íntegro, hacer política de gerencia para cumplir los esfuerzos con mejora, metas claves para el año 2019, lo voy a enseñar a través de un video. Formar una personalidad rica, íntegra, es lo más importante en las escuelas. Construir la salud, la mente y el cuerpo para estar siempre bien de salud. Construir una escuela confiable. ¿Cuáles son los códigos que se utilizan normalmente? Son esto que ya les expliqué, el senpai, el kohai, el honen y el tatemae. El senpai y el kohai es el sistema de jerarquías, de mayor experiencia menor. El omoyari significa no hacer cosas malas que tú no quieres para ti y tienes que aprender a vivir así desde pequeño hasta la edad adulta. Luego, toda la sociedad japonesa maneja 5 aspectos muy importantes. Estos 5 aspectos son, por ejemplo, el seiri. El seiri es la clasificación, la selección. El seiton es el orden y la organización. El seiso es la limpieza. El seiketsu es estandarizar esto que tú estás seleccionando, limpiando. El shitsuke es la disciplina. Entonces, desde la escuela, desde la casa, dentro de la sociedad, se maneja todo en torno a estos 5 características, ¿no? Que, por ejemplo, he traído un pequeño video de 3 minutos. Esta es la hora del almuerzo en las escuelas primarias de Japón, donde podemos manejar la clasificación, el seiton, el seiso, el seiketsu. Los maestros solo observan el trabajo, los alumnos realizan solo la repartición. Desde el primer grado hasta el sexto grado hacen el mismo trabajo. La higiene es muy importante, por lo cual utilizan un atuendo especial. Los grupos se organizan para servir y este grupo es rotativo. No trabajan siempre la misma actividad. Cada integrante del grupo está a cargo de una actividad específica. Uno reparte la leche, el otro reparte el arroz, los platos. Todo está tan organizado y desde aquí empieza la base de la formación del ciudadano japonés. Cómo la disciplina hace que no solo uno, no solo el primer puesto, sino todos los estudiantes se integren, ¿no?, a la formación personal del ciudadano. Mi nombre es Jacqueline, pero me dicen Jackie, los niños. Entonces me están saludando. Son muy amables cuando alguien ingresa a sus aulas para visitarlos, ¿no? Es impresionante cómo se organizan estos niños y sin necesidad de sentir el miedo de que se van a cortar, le va a caer el plato o no lo van a lograr hacer. Ellos lo pueden hacer. No he podido filmar a los niños de primer grado, pero hacen lo mismo. Los pequeñitos de 6 años hacen la misma actividad.
ustedes están observando, ellos no sirven por servir. Hay una medida especial y que no se pueden pasar. ¿Saben por qué? Porque le faltaría un plato a uno de ellos. Y si ustedes observan al profesor, el profesor está corrigiendo sus cuadernos, está realizando otras actividades porque no necesita estar ordenando o estar atrás de los niños, porque ellos se forman con disciplina. ¿Qué tal?